Prefiero hacerla de tos antes que aceptar eso, ¿no? Está muy gacho, ¿no? Estaría muy gacho si hicieran eso. No, no hay que dejarse, digo yo. Bueno, sí, no, ni les pagan todavía, creo. No sé, hay que preguntar. Bueno, entonces, to- tomen esta curva en el plano, con forma de V. Entonces, esta es la curva C, y tomen F del intervalo AB a R2, curva, tal que la imagen de F es C. O sea, F parametriza a la curva C. ¿F es derivable? ¿Y los demás? Profe, me perdí. ¿Eso es C o es contiene? Letra C, Ah, de ok. curva. Ok, gracias. A ver, tomen la curva T al cubo, valor absoluto de T al cubo. Con T entre 0, no, menos 1 y 1. ¿Cómo es la imagen de F? Bueno, nada más tenemos que ponerle aquí. Este es el origen. Aquí estamos en 1. Aquí estamos en 1. Y aquí estamos en menos 1. Entonces la imagen de F es C. ¿Todos lo ven? Profe, me confundí en algo. Ahí dice T pertenece al intervalo 0 menos 1,1. No, no, desde menos 1. Ah, Es ya, que ok. aquí lo puedo borrar. Ok, ok. Bueno, ¿es derivable? Primero hay que dar la definición, ¿no, Max? Definición. CF, una función de un dominio en R a Rn. T0, punto de acumulación del dominio, intersección del dominio. Para poder tomar límites necesitamos que sea punto de acumulación, y para definir la derivada necesitamos poder evaluar la función en T0. La derivada de F en T0 es F' en T0, que es ¿qué cosa?
el límite cuando h tiende a 0 de f de t0 más h menos f en t0 entre h. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué representa esto? ¿Cómo ven? La pendiente de la recta tangente. A ver, vamos a hacer un dibujo. Tomen la curva. Aquí está f de t0. Esto está en R2. Por acá está f de t0 más h. ¿Qué cosa es el numerador aquí? Es una pendiente que también está en R2. ¿Dónde está esto? En R2, ¿verdad, Lola? Y me da una flecha, ¿no? ¿Qué representa este vector? Pues es el vector de cambio de posición en el intervalo. Ay, sí, intervalo. Ahorita vamos a pensar que h es positivo. En el intervalo t0, t0 más h. ¿Sí o no? Ahora, entonces, ¿qué cosa es f de t0 más h menos f en t0 sobre h? ¿Qué cosa es? Es tomar este vector y multiplicarlo o dividirlo entre h. Multiplicarlo por 1 entre h, dividirlo entre h. ¿Qué cosa es esto? ¿Me escuchan bien? Se está pixelando, a ver si ahorita. Es que la secante es una recta y esto no es una recta. ¿Qué cosa es esto? ¿Dónde vive esto? Exacto. Es un promedio, ¿verdad? Esto está en R2. Es un vector que es el vector de cambio de posición relativo al cambio de la variable. Es el vector de cambio de posición relativo al cambio de la variable.
Porque lo que cambió la variable es el h, es el incremento, ¿verdad? Es decir, es el cambio promedio. En el intervalo T0, T0 más h. ¿Sí o no? Como aquí la función es un vector en R2 en cada punto del dominio, ese cambio promedio es otro vector. Ahora, la recta generada por este vector, por este o por este, es una recta secante a la curva, ¿verdad? Que pasa por este punto. Profe, yo tengo una duda. Entonces, cuando se refiere el vector cambio de posición en el intervalo de T0 hasta T0 más H, también representa un vector que, por ejemplo, tenga T0 más H entre 2 hasta T0 más H. ¿Cómo entre dos? No entendí. O sea, que como que hubiera un punto medio ahí de esa H, pero, o sea, me refiero a que la H, bueno, que hubiera otro punto que sea H entre 2. También eso representaría f de t0 más h menos f de t0. No entiendo bien tu pregunta. Ah, ya. H está en los reales. Y Ajá, H entre dos, pues está en los reales. ajá. Ahora, lo que tenemos que hacer es tomar el límite cuando h tiende a cero. ¿Y qué va a pasar? Bueno, déjame escribir la observación. Observación. Si f de t0 es distinto de f de t0 más h, entonces el vector de cambio de posición es no nulo y la recta generada por el vector que pasa por f de t0 y por lo tanto también pasa por f de t0 más h, es una recta secante a la curva. Al tomar la, al tomar distintos valores de h, tomamos secantes distintas que pasan todas por f de t0, ¿sí o no? Entonces, si este es f de t0 y este es f de t0 más h1, la recta secante correspondiente pues es esta, ¿verdad? Y si ahora me tomo f de t0 más h2 aquí, este es el vector de cambio de posición, pero esta es la recta secante correspondiente. Sí. ¿Está claro para todos? No estoy dibujando el promedio porque tienes que saber qué tan chiquito es h. Pero al multiplicarlo por un real, simplemente te queda un vector en la misma dirección, ¿verdad?
¿Sí, Daniel? Pero puedo ponerle en la página anterior para preguntarle. Sí. O sea, a lo que yo me refería es que cuando se refiere al vector de cambio de posición en el intervalo de T0 a T0 más h, se refiere ahí al punto inicial y al punto final, ¿no? En ese periodo, en este intervalo. El punto inicial y final en este intervalo. Al restringir la f a que la variable solo está en este intervalo, obtienes este pedacito de la curva, ¿sí o no? Ah, ya. Ok. O sea, ahí tendríamos una curva, bueno, curva como sea, y ahí nada más sería el inicio y el fin, ¿no? De la flechita roja, bueno, del vector rojo. En este intervalo. Ok, No en todo el dominio, ¿verdad? sí. Sale. Ahora, en este dibujo, Daniel, ¿andas por ahí? ¿Tienes micrófono? Suponte que H1 fuera positivo. ¿Hacia dónde va a apuntar el vector de cambio, el promedio, el vector promedio? ¿Hacia dónde va a apuntar? Hacia la derecha, ¿no? En la misma dirección Ah, bueno, sí. que, que el, que el vector de cambio de posición, ¿verdad? Sí. Entonces, sigo con las observaciones. Si H es positivo, entonces el cambio de posición tiene y el promedio de cambio tienen la misma dirección y sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa si la H es negativa? Entonces, ya, estos vectores tienen la misma dirección, Daniel. Sí, pero distinto sentido. Así es. Tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Sí o no? ¿Está claro lo de los sentidos opuestos? Daniel. Ah, sí. A ver, Cristian. Aquí el vector de cambio de posición es este menos este, que es esta flecha que va de aquí para acá, ¿sí o no? Cuando lo multiplicas por 1 entre h con h negativo, 1 entre h también es un real negativo. Multiplicar un vector por un real no le cambia la dirección. Solo que lo multipliques por 0 le quita la dirección. Pero como h es negativo, 1 entre h es negativo, entonces este menos este, estamos partiendo que es no nulo. Al multiplicarlo por un real negativo, no le cambia la dirección, pero sí le cambia el sentido. ¿Sale? ¿Está bien, Zaira? Bien. Entonces, vamos a tomar un ejemplo.
vamos a tomar f de t igual a la famosa coseno de t, seno de t. Ah, sí, no le he mandado, ¿verdad, güey? Bien. Vamos a tomar, ¿quién es la derivada en cero? Bueno, ya sabemos que la imagen de la curva vamos a tomar t en los reales, si quieren. ¿Quién es la derivada en cero? Pues es el límite cuando h tiende a cero de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. ¿Y esto a qué es igual? Al límite cuando h tiende a 0 de coseno de 0 más h, que es h, seno de 0 más h, que es h, menos f en 0. ¿Y cuánto vale f en 0? 0, 1, ¿no? Ah, no, 1, 0. 1, 0. Y todo lo dividimos por h, o sea, por 1 entre h. Multiplicamos por 1 entre h. Entonces, f de 0 estaba aquí, ¿se acuerdan? ¿Y qué me va a dar esto? Teorema puente, ¿no? 1, 0. 0. 1. 0. 0. ¿No? ¿Qué vector me da? ¿0? Ajá. ¿Y cuánto me da, Max? 0, 1, ¿verdad? O sea que el vector velocidad aquí es vertical, de tamaño 1 y apunta para arriba. Que coincide con que el movimiento de la curva, la función va recorriendo la circunferencia en sentido antihorario. Entonces, ya tenemos un primer teorema importante, ¿no? Pero ¿cómo hizo eso? Dijo la derivada de cada entrada. Porque es un límite. Y tienes el teorema puente para los límites, ¿no, Zaira? Ajá. Entonces, ¿qué dice el teorema puente ahora para las derivadas? ¿Me lo puedes enunciar, Zaira? Bueno, es que aún no entiendo por qué quedó 1,0. Por eso, ahorita te va a quedar claro. Bueno, La f de un dominio en R a Rn. T0 en el derivado de D intersección D. Bueno. F de T es igual a F1 de T, F, o sea, tenemos aquí sus funciones coordenadas. ¿Sí, Zaira? sí. Tendremos que poner que f derivable. F es derivable en T0. ¿Y qué dice el teorema? Sí, el límite. Esa es la definición, ¿no? Ajá. Usando el teorema puente para límite, ¿qué vas a tener? En cada una de sus funciones coordenadas.
Sí, solo sí, ¿verdad? Porque el teorema puente es un sí, solo sí, ¿te acuerdas? Ujú. Sí, solo sí, para toda i desde 1 hasta n, fi es derivable en t0 y la derivada de f en t0 es el vector formado por las derivadas de las funciones coordenadas. ¿Sí o no? Sí. Ustedes pueden escribir, la demostración es muy sencillo, ¿no? Sale inmediato del teorema puente, ¿sí o no, Zaira? Supongo que sí. Bueno, ¿Puede recordar el teorema puente, porfa? Profe. a ver, ¿quién eres? Fernando. Fernando, ¿qué voy a hacer contigo? Derivada de coseno, seno. No, ¿qué? Fernando, me está preguntando el teorema puente. ¿Qué dice el teorema puente Ya. para límites? Lo hemos usado mucho, ¿no? Ya se olvida, profe. No, no es cierto. Pues ahí ya, en Ya que- cada límite de la función coordenada 1. Pero espérate, Fernando está preguntando por el teorema puente. ¿Qué dice el teorema puente para límite? El límite de la función es el límite de las funciones coordenadas del i, ¿no? Algo Li así. para toda i en... ¿Le entendiste, Fernando? Sí, sí, se me fue la onda, perdón, profe. A todos nos pasa, no te Gracias. preocupes. Bueno, ustedes pueden escribir la demostración, ¿sale? Pero ¿cómo quedó el calendario entonces? Hay que ver, hasta el jueves es el consejo técnico. Bueno, O sea, supongamos que se cambia. ¿Cuándo salimos? Aún así esta semana, ¿verdad? O sea, ya no hay cambio, bueno, o si hay. yo les propuse que tuviéramos unos días de clase en vacaciones para acabar el tema de curvas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Sale? Bueno, Sale. entonces, ya quedó claro por qué, Zaira, ya quedó claro por qué la derivada de f en cero es este vector. Porque la Sí. derivada del coseno es seno, que en cero vale cero, y la derivada del seno es coseno, que en cero vale 1. Ah, ok, primero se deriva y después como se evalúa en cero. O calculas este límite. Este límite por coordenadas, ¿qué te queda en la primera coordenada? Coseno de h entre h cuando h tiende a cero. Pues esa es la derivada del coseno en cero, ¿sí o no, Zaira? En realidad Sí. está mal, profe. ¿Por qué? Ah, no, o sea, está bien, pero es que la derivada del coseno dijo que era seno y es menos seno. Pero como No, es cero no pasa nada. está bien, gracias. Ciertamente. ¿Ok? Ok, Va. Bueno, entonces, lo que hay que imaginarse ahora es cómo nos queda la función derivada. Regreso al mismo ejemplo. Como es periódica, vamos a tomar t de 0 a 2pi. Entonces, la curva es esta. Aquí está f' en 0. ¿Y qué va a pasar? Que, por ejemplo, cuando estoy acá, ¿qué vector me va a dar? ¿Cuándo está dónde? Puede. Aquí arriba. El menos 1, 0, ¿verdad? Cuando estoy aquí, ¿quién va a dar?
El menos uno, menos uno. El cero No, menos. 0 menos 1. Y cuando está aquí abajo, bien. Entonces, ¿qué propiedad geométrica debe de cumplir el vector respecto a la curva? ¿Es tangente? Siempre y cuando no se anule, ¿verdad? Porque si se anula, pues no va a ser tangente, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, definición. Sea f de un dominio en R a Rn. Todas estas definiciones son iguales para curvas en el plano, en el espacio y donde sea. El problema que tenemos es cómo definir qué cosa es una curva en R3, en R4, etcétera. Pero todas estas definiciones aplican igual. F derivable en T0. Tal que la derivada en T0 no es el vector 0. En tal caso, decimos que f' en T0 es el vector tangente. O sea, no solo es, es el vector tangente de f en T0 y la recta que genera que pasa por f de T0 es la recta tangente a la curva, ¿verdad? Tangente en ese punto. ¿Me pueden dar la ecuación vectorial de esa recta tangente? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero no sé. ¿Cómo queda? La recta tangente queda como ¿quién? No. ¿Quién es la recta tangente? F de derivada de T0 menos T0 menos F de T0. Menos no. Así como lo dice Max, ¿no? Le voy a poner una K o una X. ¿Qué prefieren? ¿K o X? K. Vale, ganaron con K. Es el conjunto de puntos de la forma f' en T0 por K más f en T0, donde K está corriendo en los reales. Es la recta tangente de la curva C de la curva en f de T0. ¿Está claro? Está claro, está claro. Bien, entonces. Si quieren, le ponemos aquí en T0 para recordar en qué punto estamos tomando la recta tangente. Si además
f' en T0 es el vector 0, decimos que f tiene un punto crítico en T0 y por lo tanto no, f no tiene tangente le voy a quitar el además porque pareciera que sigue de lo anterior, pero esa parte. Por lo tanto, f no tiene tangente en los puntos críticos. ¿Esto está claro? Bien. Regresemos al ejemplo. Entonces, noten que con la derivada, pues ya podemos encontrar la tangente a la circunferencia muy fácil con esto. ¿Sale? Bien. Ahora. Regresando al ejemplo de la curva f de t igual a t cúbica, valor absoluto de t al cubo. Con t de menos 1 a 1. ¿Es derivable? Bueno, pues tenemos que ver la derivabilidad por entrada. Esta sí es derivable en todo R. ¿Y qué onda con esta? ¿Tú dices que sí es derivable esta, Félix? ¿Y los demás? ¿Cómo queda la gráfica? El valor absoluto de t al cubo. Gráfica del valor absoluto de t al cubo. Una pirámide, ¿no? No sé, algo así. Una V, por eso. Pero como desde el pico y se va extendiendo, ¿no? ¿Cómo? No, la gráfica de esta t, esto es un real, la variable es un real y la imagen es un real. A ver, Yang, dices que no es o que es derivable. ¿Tú dices que es o que no es? Es que como dijiste también, no sé quién más diga que es derivable. Pero a ver, Yang, del lado de los positivos queda como la x al cubo, ¿no? Sí, Sí, eso pero no sé quién diga. Pero la función es par, entonces la gráfica queda reflejada respecto al eje vertical, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale la derivada en cero? se está trabando bien cañón la pantalla. Sí, Cero. pero me escuchan bien, ¿no? Sí. Pues cero, Esta ¿no? sí es derivable y en cero vale cero. Esto es que está evaluada la derivada en cero, ¿verdad? A ver, vamos a ver si mejora la calidad de transmisión. A ver, ¿alguien tiene duda de por qué sí es derivable en cero y vale cero?
Yo tengo duda de por qué pensaban que no era derivable, o sea, ¿cuándo no es derivable? ¿Puedes recordarlo? Hay varios casos en que una función de R en R no es derivable. Una es cuando tiene pico. Y como vieron el valor absoluto, dijeron, tiene pico, pero no tiene pico. Ah, Porque si vale. ustedes restringen esta función en los reales positivos, estas funciones son iguales en cero y en los reales positivos, ¿sí o no? Y en los reales positivos unión el cero, ambas son derivables en cero y la derivada vale cero. Eso quiere decir que las secantes, cuando el punto de secancia, digamos, se va acercando a cero por la derecha, esas pendientes de las secantes tienden a cero. Pero como la función es par, eso quiere decir que al hacerlo por la izquierda, también se acercan a cero. Entonces, el límite de las pendientes de las secantes existe tanto por la derecha como por la izquierda, son iguales y valen cero. Entonces, si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe y vale lo que valen los límites laterales, o sea, cero. ¿Está claro? ¿O hablé en chino? ¿Ariel? Bien. ¿Y los demás? ¿Se entendió? Bien, entonces. Quiere decir que vamos muy bien en la discusión. Si nadie le sonó a chino eso que acabo de decir, vamos muy bien. ¿Puedes repetirlo? Perdón por atrasar la discusión. Nada. O sea, no hay problema. ¿Esto cómo lo puedes demostrar fácilmente, Nino? A partir de la definición de la derivada, calculas el límite por la derecha. Como esta función es igual a esta en los reales positivos y el cero, ese límite es el mismo, ¿sí o no, Nino? Sí, Entonces vale cero el límite por la derecha de las pendientes de las secantes, ¿sí o no? ajá. Da cero. Ahora, como la función es par, entonces las pendientes de las secantes por la izquierda también te va a dar cero por la simetría de la curva, ¿sí o no? Sí, Y como los límites laterales de las pendientes de las secantes tienden a cero por la derecha y por la izquierda, entonces el límite existe, que es la derivada en cero y vale cero. Ahí lo checas con calma, si no, pero revisa la idea. no, ya está. Ok, bien. Ok, entonces, la curva, la función f, ¿es derivable o no es derivable? ¿Otra vez que no? Entonces, f, la función de R en R2, ¿sí es derivable en cero? ¿Y qué vector me da? El vector cero, ¿no? 0,0. Muy bien. Entonces, pueden, puede que la curva tenga picos y la parametrización sí ser derivable, pero g de t igual a t, valor absoluto de t no es derivable en cero. ¿Por qué no es derivable en cero? Porque la segunda función coordenada no es derivable en cero. Y la imagen de g es la misma
que la imagen de f al tomar t en el menos 1, 1. Entonces, esta curva tiene dos parametrizaciones. Una que sí es derivable y una que no es derivable. Así es. Entonces, recuerden que una curva en el plano puede, y de hecho en general siempre van a tener una infinidad de parametrizaciones. Salvo que sea un punto, en cuyo caso pues, solo le queda ser constante. ¿Sale? Pero de ahí en fuera, en general, salvo ese caso raro, en general las curvas tienen muchas parametrizaciones. Entonces, observación. Si f no es constante, la curva asociada no es un punto. En tal caso, si C en R2 es una curva y no es un punto, tendrá una infinidad de parametrizaciones. En este caso, la curva puede ser, la parametrización puede ser derivable o puede no serlo. Lo mismo pasaba con la inyectividad, ¿se acuerdan? Un segmento de recta en el plano sí tiene parametrizaciones simples, o sea, inyectivas. Y lo mismo pasa con este asunto de los picos. Que la curva tenga pico no impide que la que la curva tenga una parametrización derivable. ¿Sale? Y esa es la siguiente observación importante. Entonces, más observaciones. Si ustedes toman una función de R en R, tal que la gráfica de H tiene pico, tiene pico, entonces H no es derivable. Si C, una curva en R2, de hecho en Rn, tiene pico, la curva puede tener, y seguramente va a tener, parametrización derivable, aunque no todas, aunque no todas las parametrizaciones sean derivables. ¿Está claro esto?
Así es. Entonces, tenemos que poder distinguir curvas cuando tengan pico de las que no tengan. Si queremos asegurarnos, a la luz de esta observación, Cristian, si quisiéramos asegurarnos que la curva no tenga pico, ¿qué le pides a la función? ¿Qué le pides a la parametrización? En todos los puntos, ¿no? Entonces, definición. Sea f de un intervalo en R a Rn. F es regular si no tiene puntos críticos. Es decir, la derivada de f, además de que tiene que existir, tiene que ser distinta del vector 0 para toda t en i. Entonces, f tiene que ser derivable en el intervalo para poder ser una curva regular. En tal caso, la imagen de f es una curva regular. Pregunta. Una curva con forma de gota. Esta es la curva C. ¿Es regular? Tiene un pico ahí, ¿no? Arriba. A ver, tomen la lemniscata, que es la curva con la forma de infinito. Le voy a poner de lemniscata. ¿Es regular? Creo que sí. ¿Y no tiene pico? Mira, Pero es diferente. Yo le llamaría cruce a eso. exactamente. No es lo mismo que la curva se cruce sobre sí misma a tener un pico. Cruce, pico. ¿Y esto qué es? ¿Qué es qué? ¿Lo último? Pues un picote, profe. Ese. ¿A fuerza es pico? Puede ser ¿Qué no es cruce. un segmento como de un cruce? Puede ser un cruce. ¿En qué caso? Si la función está en el intervalo AB, a R2, este punto, ¿quién podría ser? ¿Quién dijo? Donde se junta f de A y f de B, ¿no? Si esto fuera, entonces esto no es un pico, es un cruce. ¿Puede ser pico? Sí. Por ejemplo,
si en lugar Mm. de que sean los extremos de la curva, que fuera la imagen de un punto interior. ¿Cuántas? Ahora, aquí que se cruza la curva sobre sí misma, ¿tiene tangente en el cruce? ¿Seguro? Tiene dos, ¿no? No solo tiene tangente, tiene dos. ¿Lo ven todos? Aquí no tiene tangente. Y acá puede tenerlo o puede no tenerlo dependiendo de la parametrización. Pero si fuera una curva simple cerrada, aquí no va a tener una tangente, sino va a tener dos tangentes. Como acá. Y no hay problema. Entonces, ¿cómo diferenciamos un pico de un cruce con la parametrización? ¿Cuándo podemos tener un pico? Cuando no es inyectiva es cuando tenemos los cruces, ¿verdad, Marco? Bien. Entonces, vamos a ver geométricamente cómo distinguir los picos de los cruces. Es cuando el pico, o sea, un pico es cuando está como en el intervalo y no en los extremos. Otra vez, Nino. O sea, es que en la gota, ahí donde f de a es igual a b, pues los dos son como el principio y el final, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú sales, cuando vas de salida, tú puedes llevar un cierto vector velocidad que apunte, por ejemplo, hacia acá y recorras la curva así. ¿Sale? Sí. Y cuando regresas acá, en lugar de que el vector velocidad apunte en esta dirección, apunte en esta de acá. Hay dos tangentes como aquí. Entonces, la diferencia entre los picos y los cruces es que los picos no tienen tangente y los cruces tienen dos o más. Porque puede haber cruces de muchas. ¿Cuántas tangentes hay en este cruce? 6. Bueno, depende cómo entre la curva, ¿no? Pero al menos tres. ¿No son 6? ¿Dos por hojita? No, no. Ah, Fíjate no, aquí. ya, sí, ya vi, sí. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo distinguimos los picos de los cruces? Entonces, sea C en R2 curva, tal que
la imagen de F es C. O sea, F parametriza a C, F va de I en R2. De hecho, esto es válido para Rn. P en C es un pico. Sí. Existe T0 en el intervalo, tal que existe el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de t0 más h menos f de t0 sobre h, y es distinto del límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, pero que también exista, de f de t0 más h menos f de t0 sobre h. Como ocurrió aquí. Existen los límites laterales, pero son distintos. Las pendientes de las secantes por la derecha sí existen, por la izquierda sí existen, pero son distintos. ¿Está claro? ¿Qué sí, profe? T0 en I, el índice. ¿Cómo? ¿Qué es existe T0 en I? ¿Qué sí? ¿Tal qué? No, ¿qué sí? El intervalo, ¿no? Pero es que no lo había visto eso. Va, sí, ya, gracias. Lo hemos dicho muchas veces. Estamos trabajando con curvas. Los dominios de las funciones que parametrizan las curvas son intervalos, ¿sí o no, ni no? Sí. Bien. Ahora, Profe, F de T0 es P. sí, eso me faltó ponerlo. Y f de t0 es p. Gracias. Bueno, en tal caso, f no tiene tangente en t0 porque no existe la derivada en t0. Porque si los límites laterales son distintos, pues el límite no existe, ¿verdad? Ahora, en el caso de que existen T1 menor que T2, ambos en el intervalo del dominio de F, tal que F de T1 es P y es F de T2, o sea, si la función pasa dos veces por P y F es derivable en T1 y T2, tal que, ¿qué más necesitamos pedir para que tengamos un cruce? Falta algo. ¿Qué falta? Esa es la conclusión, Angélica. ¿Qué le pides
Con esto es suficiente para asegurarnos que ya hay dos tangentes, Angélica, distintas, ¿verdad? ¿Con esto es suficiente? ¿Que sus derivadas son iguales? Si son iguales, no vas a tener tangentes distintas, ¿no, Nina? ¿Solo con que sea distinto, Emiliano? Y si decimos que las tangentes de cada, las tangentes de cada f de t1 y f de t2, bueno, o sea, las tangentes de la curva en esos puntos, solo se intersectan en una sola y sea P. No, estás confundido con algo de los dibujos. Cuando tú dibujes la derivada de f de estas curvas, los vectores que dibujas cuando pasas por estos puntos, los dibujas aquí como acá, mira. Fíjate, en este dibujo dibujamos la derivada de f en 4 puntos. ¿Lo ves? Sí. Pero el origen de estos vectores está sobre los puntos en la curva donde estás calculando la derivada. ¿Para qué? Nada más para visualizar que en este punto el vector velocidad es esta flecha. Pero el origen de los vectores no está aquí, solamente lo dibujamos aquí para visualizar eso. Ajá, por eso decía que si tenemos si elegimos los dos vectores que se forman, podríamos sacar dos rectas de esos dos vectores y hacer que ¿Cuándo esas rectas que generas con esos vectores son rectas distintas? podría decir que cuando se intersectan en un solo lugar. No, porque estás hablando de flechas. ¿Cuándo dos flechas te generan de rectas distintas? Tú estás hablando de las rectas, no de los vectores. Tienes una confusión ahí, tienes que tener cuidado. Es cierto que las rectas en el plano o son paralelas y no se intersectan en ningún punto, o es la misma recta y se intersectan en todos los puntos, o si no son paralelas, entonces solo se intersectan en un punto. Pero una cosa es esa propiedad de las rectas en el plano y eso lo estás revolviendo con vectores. ¿Te das cuenta? Hola. Sí. Creo ¿Cómo te que llamas? pero es que estaba queriendo ver, bueno, o sea, lo que queremos ver es que los vectores sean diferentes, ¿no? No, ya, por ahí alguien había dicho, Emiliano, que sean... ¿Tú eres Emiliano? No. ¿Tú quién eres? Soy Jan. Jan, fíjate, no es suficiente con que los vectores velocidad o las derivadas en el punto sean distintos para asegurar que las rectas tangentes son rectas distintas. ¿Cuándo dos vectores te generan la misma recta? ¿Jan? Híjole, el primer tema lo tienes en la sombra. Cuando son dependientes, ¿no? Iba a decir, pero la verdad me dio cosa decirlo. Cuando son colineales, ¿no? Yo iba a decir eso, de hecho, pero me dio como cosa decirlo. A ver, y ya ves, tu inseguridad te llevó a callar la verdad. Sí. Sí. Bueno,
Pero yo lo que quiero para decir cuando un punto es un cruce de la curva, necesito que las rectas tangentes sean rectas distintas. Entonces, ¿qué le pedimos aquí? Que sean distintos f' y f en T1 y en T2, no. ¿Qué pedimos? Que f' y f', que f' en T1 y en T2 sean como. Independientes, ¿no? O sea, no colinear. Linealmente independientes, tal que f' en T1 es linealmente independiente. Lo que resumimos, porque esto es larguísimo, como LI, ¿verdad? De f' en T2, entonces P es un cruce con al menos dos tangentes, distintas, obviamente. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Ya era eso nada más? Ajá. Nada más, pequeño detalle. ¿Por qué? Miren. Toma la función f de t igual a coseno de t cúbica. Espérame. Ajá. Coma seno de t cúbica. ¿Cómo es la... Tomen t en los reales. ¿Cómo es la imagen de f? Hola. ¿Cómo es la imagen de f? ¿No es la circunferencia? Sí. ¿Por qué dudabas? De radio 1, ¿verdad? Sí o no. Centrada en el origen. Sí. Bien. Ahora, cuando t vale 0, empiezas en el mismo punto que antes, que es en el 1, 0, ¿sí o no? ¿Cómo te llamas? ¿Quién estaba hablando? Daniel, yo. Daniel. ¿Cuánto? En este momento, ¿cuál es su derivada? O sea, en 0. Bueno, hay que calcular la derivada para que sea más fácil. ¿Quién es la derivada? ¿Daniel? Pues debe ser por regla de la cadena también, ¿no? Ajá, ¿y qué queda? Sería menos 3 veces el seno de t. T cuadrada, ¿no? Sí, perdón, de t cuadrada. Ajá. ¿Coma? 3 veces t cuadrado coseno de t. Ajá. En 0, ¿cuánto vale?
0. 0. 0,0. 0. 0,0. Ajá. Ajá. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuándo vuelve a pasar por aquí? ¿Estás de acuerdo que vuelve a pasar por aquí en f de raíz de 2pi? No, raíz cúbica, ¿eh? Raíz cúbica, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuánto vale la derivada en raíz cúbica? Sí, el cubo afecta solo la t. Pero sí se entiende, ¿no? Porque cuando el cubo afecta al seno, se pone sobre la n. Ah, no, ¿por qué? No, Alexis, así está bien la derivada, porfa, chequen. ¿Cuánto vale la derivada cuando vuelve a pasar por aquí? En raíz cúbica de 2pi. Ya no da 0, ¿verdad? No, por la segunda coordenada, ¿no? Ajá. Y luego, ¿cuándo vuelve a pasar por ahí? Pues en raíz cúbica de 4pi, ¿no? ¿Sí o no? ¿Daniel? Sí. ¿Y estás de acuerdo que la derivada en raíz cúbica de 2pi va a ser distinto que la derivada en la raíz cúbica de 4pi? Digo, hay que checarlo. Pero se puede revisar que va a ir cada vez más rápido. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque conforme la t crece, esto es cada vez más rápido. Esto es cada vez más rápido. ¿Lo ven todos? Ahora, sin embargo, en este punto hay cruce. No tiene cruce, es la curva, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Cómo son las curvas regulares? Déjenme regresar a esa definición. ¿Dónde puse esa definición? Ahí no la encuentro. No encuentro la definición de curva regular, pero es que la derivada no se anule. Entonces, estas curvas decimos que son regulares no porque todas las parametrizaciones no tengan puntos críticos. Habrá parametrizaciones de estas curvas que sí tengan puntos críticos. El chiste es que estas curvas en el plano sí tienen parametrizaciones regulares y por eso decimos que son curvas regulares. Mientras que esta no. Siendo derivable la función, para que pase por aquí, la derivada se va a tener que anular a fuerza. Como esta curva no tiene parametrización regular, esta curva no es regular. ¿Se entendió?
la gota, la lemniscata son curvas regulares, obviamente la circunferencia, son curvas regulares porque tienen parametrizaciones regulares. Es decir, sin puntos críticos. En cambio, la V la cicloide, que ahí la van a investigar, cicloide, no son curvas regulares. Cualquier parametrización derivable tiene puntos críticos, porque cualquier parametrización regular, derivable, perdón, de estas curvas tendrán puntos críticos en los picos. Entonces, la observación clave aquí es que si F es regular, no tiene picos, no tiene picos en el sentido de que en todos los puntos tiene al menos una tangente. Tiene más de una tangente en los cruces. ¿Está claro? Como nosotros queremos analizar las curvas, o sea, las funciones de R a Rn, con sus mejores aproximaciones lineales, que luego vamos a tener que ver qué significa eso, es decir, con sus tangentes, o bueno, las mejores aproximaciones lineales están asociadas a las tangentes, pues nosotros vamos a estar trabajando en general con curvas regulares, porque queremos que tengan tangentes. Cuando tienen tangentes es cuando podemos obtener información de la curva. En un punto crítico, básicamente no podemos decir nada. En los puntos críticos perdemos información. La derivada no nos da información de la curva, solo que la parametrización se frenó. Y vamos con el asunto de la velocidad. ¿Qué pasó, Nino? Sí ve que dice que ahorita o sea, es con la parametrización regular, ¿no? Sí, vamos a estar trabajando con parametrización Sí. regular. O sea, el ejemplo que hizo ahorita o sea, fue con una parametrización diferente. O sea, bueno, ya olvídalo, ya me dijo la pregunta. Si vamos a estar trabajando con parametrización regular, entonces no me Sí, preocupo. a menos que digamos, o sea, menos que tengamos algún ejemplo particular que no, pero mucho de lo que vamos a estar haciendo es cuando las curvas tienen tangentes, ¿sale? Sí, gracias. Bien, entonces, regresando al asunto de la velocidad.
Bien. Entonces, como la derivada en T0 es este límite, cuando h tiende a 0, acuérdense que lo que estamos haciendo al recorrer la curva es tomar un vector que es tangente a la curva aquí, pero estos nos dan cambios de posición promedio o cambio promedio de la función en el intervalo T0, T0 más h o T0 menos h, T0. Entonces, al tomar el límite, cada que dan una h, esto es una velocidad promedio. ¿Qué es una velocidad promedio? Eso, un cambio promedio. Este vector, que es el vector de cambio promedio a lo que cambió la variable, es una velocidad promedio o velocidad media en el intervalo T0, T0 más h o T0 menos h, T0. ¿Está claro hasta aquí? ¿Qué cosa es una velocidad? Media. ¿Sí? Pero en lugar de ver la distancia, estás promediando el cambio, el vector de cambio de posición, Cristian. ¿Está claro? Bien. Por ello, f' en T0 es el vector velocidad en T0. Es la velocidad instantánea, ya no es la promedio, sino la instantánea, en T0, pero es un vector. ¿Está claro? Entonces, nuevamente, cuando estamos hablando de curvas, la velocidad y la tangente están relacionadas. ¿No? Es un vector. La velocidad es un vector. ¿Está claro? ¿Qué nos dice la magnitud de este vector? Esa es una pregunta interesante, Cristian. ¿Qué es la norma de la velocidad? Bueno, como es un vector, como f' en T0 es el vector velocidad instantánea, tiene norma, tiene dirección y tiene sentido. Tiene que ver con qué tan rápido recorremos la curva. ¿Sale? Tiene que ver. Exacto. Por ahí ya salió la rapidez. Entonces, el tamaño del vector velocidad es la rapidez de f en T0. ¿Sale? Que nos indica qué tan rápido
F recorre a la curva. Ejemplos. F de t igual a nuestro... Este ejemplo hasta el cansancio. ¿Cuál es la rapidez de la parametrización? Pues es la norma del vector, la derivada de esto, que es menos seno de t, coma, coseno de t. ¿Y cuál es el tamaño de este vector? 1. 1. Ejemplo 2. F de t igual a coseno de 2t, coma, seno de 2t. ¿Se acuerdan de esto que hicimos? Multiplicar Sí, una profe. constante. ¿Qué nos decía? Fíjense. Bueno, en este caso, F1 y F2 nada más. F'. F' es 2 veces menos seno de 2t coseno de 2t, con el 2 aquí afuera, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y la norma de esto es 2. Entonces, fíjense, la F1, ¿qué hace? Manda el intervalo 0,2pi y lo vuelve una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. La longitud de la imagen es el perímetro de la circunferencia, que es 2pi. O sea que no está estirando. Si se imaginan que el intervalo 0,2pi fuera un alambre, sin estirar y sin encoger el alambre, lo doblan para que les quede la circunferencia. En cambio, ¿qué pasa con F2? Pues que aquí el intervalo, no hasta 2pi, sino hasta pi, esta función toma este intervalo y les da la misma curva, recorrida una sola vez. Esta función tomó el alambre, pero sí lo estiró al doble de longitud y le dio la vuelta. Y estira de manera uniforme. Porque el tamaño del vector velocidad en todos los puntos mide lo mismo. Tiene tamaño 2. A ver, Entonces, a ver. ¿Cómo está eso, profesor? ¿Lo estiró? ¿qué pasó? Es que dice que lo estiró, ¿no? Sí, porque fíjate que la imagen de ambas funciones te da la misma circunferencia de radio 1, con centro en el origen. Entonces la longitud de la circunferencia es 2pi, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea que esta función toma este intervalo y solo lo dobla en forma circular y te da la imagen. ¿Lo ves? Ajá. Mientras que esta función no hace eso. Estira al doble el intervalo y lo dobla para darte la imagen de esta función. F2 estira su dominio al doble de manera uniforme. O sea, no estira más en un lado y en otro, sino que en todos los puntos estira localmente de la misma manera. ¿Está claro? Y luego dobla y ya mete la circunferencia en el plano. Eso quiere decir que si ustedes están pensando que F1 y F2 son funciones que describen el movimiento de una partícula, de un objeto, y el intervalo es un intervalo de tiempo,
Pues claro que estás viajando más rápido en el segundo caso, porque en la mitad de tiempo recorres la misma trayectoria. Ahora, tómense el ejemplo f de t igual a e a la t coseno de t seno de t. Antes no habíamos podido ver cómo cruza esta función al eje. ¿Sale? ¿Cómo es? F de 0 es igual a f... No, no, perdón. F de 0 era el vector 1, 0, ¿se acuerdan? Acuérdense que les da una espiral logarítmica. ¿Cómo es el vector velocidad de la función? Es un producto. Van a revisar con Yadira que los teoremas de operaciones se valen. Entonces, lo podemos hacer por coordenada o como producto de funciones. Si quieren, lo hacemos ahorita por coordenadas. ¿Cómo queda? La derivada del primero por el segundo, e a la t por coseno de t, más la derivada de este por este, que es menos e a la t seno de t, coma, la derivada de e a la t, que es e a la t por seno de t, más e a la t coseno de t. ¿Están de acuerdo que esta es la derivada de f? ¿Cuánto nos da la derivada en cero? Los senos se anulan. Cosenos nos da 1. E a la 0 es 1. Entonces, esto es 1 menos 0, 1. ¿Sí ven que es el 1, 1? Entonces, ¿en qué pendiente tiene la tangente cuando pasa aquí? Bueno, no le hice bien a escala, pero esta tiene la recta que pasa, la recta tangente a la curva en este punto tiene pendiente 1. ¿Lo ven? ¿Hice bien las cuentas? Chequen, por favor. Ahora, f' en 2pi, como el recorrido lo hace en el sentido antihorario, damos una vuelta y volvemos a cruzar aquí. Este es f de 2pi. ¿Cómo es la recta? ¿Qué pendiente tiene la recta tangente aquí? Pues no sé si se dan cuenta, pero es otra vez e a la 2pi. Este es el tamaño del vector, pero lo demás me vuelve a quedar 0, 0, 1 y 1 por 1, 1. ¿Lo ven? Entonces, cuando van en la espiral logarítmica, cuando pasan aquí, cuando t vale 0, y cuando pasan por aquí, las velocidades llevan la misma dirección y sentido, porque esto es un real positivo. Al multiplicar este real positivo por este vector, no solo les respeta la dirección, sino que también el sentido. Pero claramente tienen tamaños distintos, porque claro, por cómo es la función, esto está acelerando, esto está haciendo que viajemos a lo largo de la trayectoria cada vez más rápido.
Entonces, si ustedes toman una curva regular, estamos diciendo que es derivable y que no tiene puntos críticos. El vector tangente unitario subrayo unitario. ¿A qué se refiere lo unitario? Pues que es de tamaño 1. ¿Quién va a ser T de T? Pues va a ser el vector velocidad entre el tamaño de este vector. Como es regular la curva, esto es distinto de 0, porque es el vector, este vector no es 0, entonces esto no es 0. Observación. Pues el tamaño del vector tangente unitario es 1 para toda t en i. Además, la derivada, el vector velocidad, la derivada de f en t, lo vemos como el tamaño del vector por el vector tangente unitario. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo con esta identidad? Entonces, al verlo de esta manera, cuando ustedes tienen una curva, si este es el vector tangente unitario, este número es el real por el tamaño del vector velocidad, o sea, el número por el cual tienen que multiplicar este vector para obtener el vector velocidad. Por eso, como este número solamente está multiplicando a este vector para obtener el vector velocidad, la rapidez ya habíamos dicho que es la rapidez, pero también se le dice velocidad tangencial. Yo prefiero rapidez porque evita confusiones. Tangencial. Porque acuérdense que la velocidad es un vector. Y si le dicen velocidad tangencial a la rapidez, se pueden confundir. Vamos a evitar este nombre. Pero ¿cuál es la ventaja de este nombre? Que nos está diciendo en realidad qué tan rápido está viajando la partícula en la dirección de la tangente. ¿Sale? ¿Dudas? Ya podemos ver lo del calendario. Pero es que, ¿qué vamos a ver? Bueno, espérame tantito, Nino, ahorita comento algo. Fíjense. Imagínense que ustedes viven aquí, en este punto, y que ustedes van viajando a lo largo de la curva, pero en lugar de que ustedes puedan ver todo el plano R2 y poder distinguir altura y anchura, o sea, supónganse que ustedes son de dimensión 1 y que van viajando a lo largo de la curva, pero ustedes solo pueden ver en la dirección tangente. Ustedes ven el mundo recto. ¿A qué les suena? Estoy en una montaña rusa. Ajá, pero es que o sea, tendrías que cerrar los ojos para no ver las 3 dimensiones, sino que cierras los ojos y
y a lo mejor puedes sentir en qué dirección vas, aunque bueno, ahí no somos muy buenos sintiendo eso. Sientes hacia abajo más o menos, ¿no? Bueno, según lo rápido que se te sube el estómago es lo inclinado que va el camino, ¿verdad? Entonces, digamos que si vas en la montaña rusa y cierras los ojos, estás sintiendo la tangente de la trayectoria con el estómago. ¿Sale? Entonces, si ustedes vivieran, si fueran un punto y viven en la recta tangente, pero que se va moviendo, ustedes van a pensar que el universo, conforme transcurre el tiempo, es unidireccional. Sin embargo, el movimiento a lo largo del tiempo sí se está doblando la trayectoria. Y eso es justo lo que nos pasa, lo que vio Einstein, ¿no? Lo de la curvatura del espacio. O sea, nosotros percibimos las 3 dimensiones espaciales y nos parecen rectas, pero no son no es un espacio así. Nuestro R3 a lo largo del tiempo se está doblando. ¿Sale? Bueno, ¿cómo puedes percibir? Voy, me quedan 3 minutos. Si tú vives dentro de esta recta, si tú solo puedes ver esta recta, ¿cómo puedes saber qué tanto se está doblando el espacio a lo largo del cual te estás moviendo? Sí se puede. Y lo vamos a ver con la aceleración. No, porque la magnitud del vector solo te dice qué tan rápido vas en la dirección tangente. Solo ves una dirección, que cuando tú vas montado sobre la curva, tú no ves cómo este vector está cambiando de dirección y de sentido. Eso lo vas a poder percibir con la aceleración. Porque tú no puedes ver con la pura velocidad cómo se dobla la curva. Para que el movimiento no sea rectilíneo, ¿qué dice la primera ley de Newton? Necesitas una fuerza, o sea, una aceleración. Bueno, para ir cerrando. Los no físicos pueden sentir, esto se está poniendo muy físico. Ojo, todas estas herramientas del cálculo surgieron a partir de estudiar distintos problemas en la física. Fue justamente lo que hicieron Newton y Leibniz y un montón de gente. Ahora, todas esas herramientas, conforme pasa el tiempo, se van aplicando en más y más áreas. ¿Sale? Entonces, luego los compañeros de actuaría que nos platiquen en dónde utilizan los actuarios el cálculo vectorial. Si los actuarios no usaran cálculo vectorial, no tendría sentido que llevaran cálculo 3 y 4. Pero es obvio que necesitan cálculo vectorial, porque de hecho, en los fenómenos que estudian en actuaría, entre mejor quieras hacer el análisis de un fenómeno, necesitas considerar más variables y que la imagen de tu función tenga más coordenadas. ¿Sale? Y los matemáticos que piensen que no es relevante, es muy relevante porque a lo largo, siempre, desde que se tiene registro del desarrollo de las matemáticas, siempre hay una retroalimentación entre las aplicaciones y la teoría. O sea, el desarrollo de las matemáticas, de las teorías matemáticas, siempre se han alimentado de las aplicaciones. Y al revés. Es una retroalimentación entre lo abstracto y lo concreto. Y no solo de la física. De ingeniería y de todo. ¿Sale? Bueno,
ahora sí. Mañana van a ver más propiedades de curvas con Yadira. Sí, esta parte ya se pone muy bonita en mi opinión. Entonces, y el miércoles me sigo con curvas suaves, porque es importante que no solo sean derivables, sino que la derivada sea continua. Y después de eso nos pasamos a la aceleración. Y mientras con Yadira van viendo longitud de curva y otras propiedades. Sale. Ya pueden parar la grabación y comentamos lo del calendario rápidamente.